La fortaleza voladora B-7 fue sin duda la columna vertebral de la campaña de bombardeos de Estados Unidos sobre Europa. Pero volar en uno exigía una fortaleza mental increíble, ya que las probabilidades de volver a casa eran ridículamente bajas. La mitad de todos los tripulantes murieron, resultaron heridos o fueron capturados. Y las historias de aquellos que de alguna manera lograron regresar revelan solo una visión de lo horrible que realmente fue operar el B-7. Llegaremos a eso pronto, pero primero, preparemos rápidamente el escenario. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, se unió a Gran Bretaña para lanzar una masiva campaña conjunta de bombardeos contra la Alemania nazi. El objetivo era ambicioso: paralizar la capacidad de Alemania de hacer la guerra destruyéndola desde arriba. Si pudieran arrasar fábricas, destruir infraestructuras y cerrar la producción militar, tal vez ni siquiera necesitarían una invasión a gran escala para ganar. Los comandantes aliados creían que la guerra podía decidirse en el cielo. Y la pieza central de esa estrategia fue el B-17. Esta fue la respuesta de Estados Unidos al desafío del bombardeo estratégico, un martillo aerotransportado construido para destruir la industria alemana desde 30.000 pies de altura. Lo llamaron la fortaleza voladora. Y eso no fue solo para aparentar. Cuando se lanzó el B-17G definitivo, llevaba ametralladoras calibre 1350 dispuestas en casi todos los ángulos de ataque. Desde la mayoría de las direcciones, intentar acercarse a un B-17 significaba volar directamente hacia una pared de balas. Los artilleros en la cintura, la cola y la torreta superior podían atrapar a los atacantes desde los costados o desde arriba, mientras que la torreta esférica manejaba las amenazas desde abajo. Si hubieras intentado derribarlo, había muchas posibilidades de que algo ya te estuviera apuntando. Pero ¿por qué necesitaba tanta potencia de fuego en primer lugar? Y lo que es más importante, ¿cómo fue que tantos terminaron siendo destruidos? Bueno, para eso habría que preguntarles a las baterías antiaéreas alemanas. A diferencia de la RAF británica, que adoptó desde el principio los bombardeos nocturnos, los estadounidenses creían en los ataques de precisión durante el día. Pensaron que si apilaban bombarderos en formaciones lo suficientemente compactas con campos de fuego superpuestos, podrían abrirse paso entre la artillería antiaérea y los cazas, lanzar sus bombas justo en el objetivo y regresar sanos y salvos. Sonaba bien en el papel. En la práctica, 1 de cada 4 bombarderos fue derribado. Y para la tripulación, las probabilidades eran aún peores. 1 de cada 2 nunca regresó. Y para empeorar las cosas, incluso cuando los bombarderos sobrevivían al viaje, sus bombas a menudo no alcanzaban nada útil. Solo alrededor del 20% realmente alcanzó sus objetivos previstos. La mayor amenaza al principio de la guerra fueron los cazas enemigos. Por eso el B-7 estaba cargado de ametralladoras en todas direcciones. Tenía que ser su propio sistema de defensa. Pero con el tiempo eso empezó a cambiar. Una vez que el P-51 Mustang entró en la lucha como escolta de largo alcance, los bombarderos finalmente tuvieron el tipo de cobertura aérea que les había faltado. Con los Mustangs volando junto a ellos, las probabilidades en contra de la Luftwaffe comenzaron a cambiar. Pero eso aún dejó críticas, y nada en el B-17 podía detenerlas. Las defensas antiaéreas alemanas eran brutales. No se limitaron a esparcir cañones por el campo. Construyeron estrechos anillos defensivos alrededor de cualquier cosa de valor con cañones de calibre 88 y 105 dispuestos en enormes baterías. Decenas, a veces cientos, trabajando juntos. Y no disparaban a ciegas al cielo. Se trataba de ataques coordinados guiados por radar y sistemas de control de fuego que calculaban exactamente dónde y cuándo estarían los bombarderos. A medida que la formación se acercaba a su objetivo,
el cielo que tenían delante se abría repentinamente con bocanadas de humo negro. Cada uno era un proyectil que explotó justo en el lugar donde volaban los bombarderos. Un impacto directo significaba muerte instantánea. Pero incluso los accidentes casi fatales fueron mortales. La metralla atravesaría el fuselaje de aluminio, destrozaría los cables de control, rompería los tanques de combustible y cortaría las posiciones de la tripulación como si fueran papel. Y lo peor es que los bombarderos no pudieron esquivarlo. El protocolo estándar requería que permanecieran en formación cerrada. No se permiten zigzagueos, ni zambullidas, ni maniobras evasivas de ningún tipo. El bombardero necesitaba una plataforma estable y firme para apuntar con precisión. Así que en esos momentos, mientras el cielo explotaba a su alrededor, la tripulación no tuvo más opción que volar directamente a través de él y esperar salir por el otro lado. Lo verías suceder justo frente a ti. Un bombardero en formación recibiría un impacto, comenzaría a arrojar humo y luego caería lentamente del cielo. Y en esos momentos, uno espera quizás ver un paracaídas o dos abiertos debajo. Pero la mayoría de las veces no había ninguna. Después de que cayeran las bombas, la formación finalmente se rompería y regresaría a la base. Pero ese viaje de regreso estaba lejos de ser seguro. Muchos aviones nunca regresaron a casa. Aún así, el B-7 tenía reputación de ser resistente, y se la ganaba. La visión de los bombarderos dañados regresando lentamente a través del canal se convirtió en una rutina inquietante. Motores apagados, fuselajes destrozados, secciones enteras desaparecidas, pero de alguna manera todavía volando. Y con eso en mente, hablemos de uno que regresó en dos pedazos, literalmente. Era el 1 de febrero de 1943. Un grupo de B-7 despegó de Biskre, Argelia, con destino a los puertos marítimos ocupados por Alemania en Túnez. Entre ellos había un bombardero apodado All American. La misión se desarrolló según lo previsto. Se lanzaron bombas y la formación comenzó el largo viaje de 300 millas de regreso a la base. Fue entonces cuando dos cazas alemanes Messerschmitt lanzaron un ataque frontal. Los artilleros a bordo del All American abrieron fuego inmediatamente, derribando al primer caza en llamas. El segundo se desprendió, pero no limpiamente. Su piloto fue alcanzado y el avión se descontroló. Lo que ocurrió a continuación desafió todas las reglas de vuelo conocidas. El segundo caza estuvo a punto de alcanzar al artillero de cintura y se estrelló contra la sección de cola del All American. Su ala se clavó profundamente en el fuselaje, casi arrancando la cola por completo. El artillero de cola de repente se encontró en lo que básicamente era un avión separado. Toda la parte trasera del avión apenas se sostenía gracias a unas pocas tiras finas de metal en un lado y fragmentos del suelo debajo de él. Desde otro bombardero cercano, el teniente Charles Cutford logró tomar una fotografía. Se convertiría en una de las imágenes más surrealistas de toda la guerra aérea. Un B-17 todavía en vuelo, con su cola casi totalmente separada, balanceándose libremente en el aire. Dos motores estaban fuera de servicio. El estabilizador horizontal izquierdo había desaparecido. Falta el ascensor izquierdo. El timón y la aleta vertical estaban destrozados. Casi todos los cables de control de la sección trasera habían sido cortados. En términos de aviación, el avión estaba completamente jodido. Pero por algún extraño golpe de suerte, el piloto automático se activó en el momento exacto de la colisión. Y en lugar de depender de cables mecánicos que acababan de ser destruidos, el sistema utilizó cableado eléctrico y servomotores. Eso les dio a los pilotos el control suficiente para mantener el avión estable. Mientras la cola se retorcía y se balanceaba detrás de ellos, el resto de la formación redujo la velocidad para volar junto a su camarada herido, observando con incredulidad.
El resto de la formación observaba, con los ojos puestos en el avión estadounidense, mientras éste, de alguna manera, se mantenía en el aire. No solo escapó del territorio enemigo. Llegó hasta aquí todo el camino de regreso. La tripulación aterrizó sana y salva sin heridos graves. El bombardero incluso fue reparado y enviado nuevamente a misiones de combate hasta el final de la guerra. Y si eso suena increíble, espere a escuchar lo que le pasó a Alan Magee. Porque caerse de un bombardero sin paracaídas no ocurre solo una vez. Ocurrió más de lo que cualquiera podría imaginar. El 3 de enero de 1943, la octava Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó un importante ataque sobre Sanair, Francia, dirigido contra los refugios alemanes de Jubot. Uno de los bombarderos, un B-17F, apodado Snap, Crackle, Pop, transportaba al artillero de torreta esférica Alan Magee, de 20 años. Fue su séptima misión. A medida que se acercaban al objetivo, la artillería antiaérea llenó el cielo. Una explosión hizo que un motor se estropeara. Luego, un impacto directo impactó en el ala derecha y el avión comenzó a girar en espiral. Magee quedó atrapado en la torreta de bolas, un espacio de 1,20 metros de ancho demasiado pequeño para albergar un paracaídas. Su paracaídas tuvo que ser almacenado en el fuselaje. Para alcanzarlo, tendría que girar la torreta, abrir la escotilla, volver a subir al bombardero, agarrar el paracaídas, abrocharse el cinturón y saltar. Todo mientras el avión se estaba desintegrando. De alguna manera, logró entrar. Pero el paracaídas fue destruido. A 20.000 pies de altura, otra explosión atravesó el bombardero y lanzó a Magee al aire. Perdió el conocimiento por el frío glacial y la falta de oxígeno y se desplomó 4 millas hacia abajo. Pero en lugar de morir en el impacto, Magee se estrelló contra el techo de cristal de la estación de tren de Sanair. Los paneles en ángulo lo ralentizaron lo suficiente para sobrevivir y se estrellaron contra el piso de abajo. Los soldados alemanes lo encontraron apenas con vida, con el brazo y la pierna derechos rotos, la nariz y un ojo heridos y 28 heridas de metralla en todo el cuerpo. Estaban tan atónitos que aún respiraba que lo llevaron rápidamente para que recibiera atención médica. Después del tratamiento, Magee pasó 18 meses como prisionero de guerra antes de ser liberado en 1945. Vivió hasta los 84 años, llevando consigo las cicatrices y el recuerdo del día en que sobrevivió a una caída de 6.5 kilómetros sin paracaídas. Pero Magee no fue el único que se cayó de un bombardero y sobrevivió. En noviembre de 1943, el sargento Eugene Moran voló como artillero de cola en un B-17 llamado Recce Thackeray en una misión sobre Bremen, uno de los objetivos más fuertemente defendidos de Alemania. Lo que se suponía que sería un bombardeo estándar rápidamente se convirtió en un caos. A medida que se acercaban a la ciudad, los cazas de la Luftwaffe atacaron la formación. Moran recibió disparos en ambos brazos. Una explosión le rompió las costillas. Entonces descubrió que su paracaídas estaba destrozado y era inútil. Segundos después, un impacto directo arrancó toda la sección de cola del avión. En un instante, Moran quedó atrapado en un ataúd de metal que giraba en el cielo a 20.000 pies de altura. No tenía escapatoria, así que dejó de forcejear, se relajó y se preparó para el final. Pero la cola se estrelló contra un pino alto, ralentizando el choque lo suficiente para salvarle la vida. Cuando llegaron las tropas alemanas, esperaban encontrar un cuerpo. En cambio, encontraron a Moran, todavía con vida. Sobrevivir a la caída fue solo el comienzo para Eugene Moran. Su cráneo estaba aplastado, su cuerpo gravemente herido y su vida pendía de un hilo. Pero por casualidades del destino, un médico serbio, prisionero de guerra, logró tratarlo utilizando suministros mínimos. Moran luego pasó 18 meses en un campo de prisioneros alemán.
Y contra todo pronóstico sobrevivió hasta la liberación. Apenas unos meses después, en enero de 1944, otro artillero de cola del B-17 se enfrentó a una experiencia casi idéntica. Su nombre era James Lee. En una misión cerca de Atenas, su bombardero Skippy chocó con otro B-7 en medio de densas nubes. Al igual que Moran, Lee terminó atrapado en una sección de cola desprendida, cayendo rápidamente desde 20.000 pies. Ni siquiera se dio cuenta de que el resto del avión había desaparecido. Pensó que la tripulación caería con él. El vehículo se estrelló contra los árboles, ralentizando el impacto y salvándole la vida. Después de varios minutos de caída libre, Lee salió y vio la verdad. Estaba completamente solo. El resto del bombardero había desaparecido. Más tarde fue rescatado por monjes ortodoxos griegos que vieron el accidente y lo acogieron. Ahora bien, para los que no fueron arrojados al vacío, saltar en paracaídas era la única esperanza, pero incluso eso era peligroso. El B-7 tenía salidas estrechas y escotillas estrechas. Los tripulantes llevaban trajes voluminosos y a menudo tenían que saltar mientras el avión estaba en giro o en llamas. Algunos quedaron inconscientes durante la fuga. Incluso si lograba salir, la supervivencia no estaba garantizada. De todos los B-17 que fueron derribados, solo alrededor del 25% de los miembros de la tripulación lograron saltar y desplegar sus paracaídas. Y si pensabas que caer sin paracaídas o sobrevivir con la cola desprendida era el mayor milagro, piénsalo otra vez. Porque lo que le pasó a Lovely Julie en Colonia podría superarlos a todos. El 15 de octubre de 1944, el bombardero recibió un impacto directo de artillería antiaérea en la nariz. El primer teniente Lawrence Tansen se acababa de ver al bombardero liberar su carga cuando el mundo frente a él explotó. Un proyectil antiaéreo detonó justo en el compartimento delantero, matando instantáneamente al sargento George Abbott. Su cuerpo, en un acto final de heroísmo involuntario, absorbió la mayor parte de la metralla que habría destrozado al resto de la tripulación. Todo el morro del B-7 simplemente desapareció. Plexiglas, metal, soportes internos desaparecidos. Lo único que quedó fue un enorme agujero. Delancey se encontró a 20.000 pies de altura volando un avión que no tenía parte delantera. Básicamente estaba sentado en un túnel de viento, totalmente expuesto al aire a menos 40 grados a 200 millas por hora. Y empeoró. La explosión había destrozado el panel de instrumentos. Sin altímetro, sin brújula, sin indicador de velocidad aerodinámica. El sistema de oxígeno también quedó inutilizable, lo que significaba que la tripulación comenzaría a asfixiarse si permanecían a esa altitud durante más de unos pocos minutos. Mirando fijamente al vacío helado, Delancey tuvo que tomar una decisión y rápido, bajó el morro del bombardero, disminuyendo su altura en busca de aire respirable. Pero eso significaba volar a baja altura sobre un tramo de territorio alemán repleto de baterías antiaéreas y patrullas de cazas. Fue una carrera mortal y era la única oportunidad que tenían. El navegante Raymond Lu, que había perdido todos sus mapas y equipo en la explosión, ahora volaba a ciegas, tratando de guiarlos a casa, usando solo puntos de referencia e instinto. El resto de la tripulación, congelada y expuesta al viento, se preparó para el choque que estaban seguros que se avecinaba. Pero Delancey no había terminado. De alguna manera, logró mantener unido el avión. El bombardero, al que le faltaba la mitad de la cara, avanzó con dificultad por el Riñe, cruzó el canal y logró regresar a Newhampstead, Inglaterra. A pesar de no tener flaps ni frenos ni nariz que funcionen. Solo Delancey sabe cómo lo consiguió y por eso fue galardonado con la Estrella de Plata del Ejército de los Estados Unidos.